Bien, vamos a pasar ya a esta parte y le voy a invitar a todos que vayamos a el capítulo 20 de Génesis. Capítulo 20 del libro de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo completo. Son 18 versículos nada más. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Y después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Interesante capítulo, hermanos. Estuvimos tratando el capítulo 19, donde vimos allí a Lot, el cual estaba en aquella ciudad, Sodoma. Y bueno, quizás uno podría pensar, bueno, eso le pasa así a las personas, a los creyentes, que están metidos en cosas que no deben estar metidos. Ahora, pero si usted pensó que los creyentes como Lot son los que fallan, y que lo que pasó con Lot es un caso aislado de los demás cristianos que andan caminando bien, pues qué bueno entonces que existe este capítulo de Génesis, este capítulo 20, porque aquí vamos a ver, hermanos, varias lecciones para aprender acerca de los peligros que pueden darse en nuestra vida de fe, para que no seamos tentados, hermanos,
a pensar que el tiempo que llevamos caminando con Dios nos hace invulnerables, o que ya hemos alcanzado una integridad tan aceptable que eso nos hace invencibles. Pues fíjese que justo cuando pensamos que no hemos vuelto más fuertes, nos hemos vuelto más fuertes, justo cuando comenzamos que somos invencibles, ¿qué pasa? Es cuando llega la tentación y volvemos a caer en la misma trampa del pecado una vez más. El apóstol Pablo escribió a los Corintios diciéndole esto: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, le está diciendo a ellos, si ustedes se creen íntegros, entonces tengan cuidado de no caer. No se hagan los fuertes y bajen la guardia. Como hijos de Dios, hemos recibido grandes privilegios. Y hemos recibido estos privilegios aquí en la tierra. Y tenemos privilegios futuros que vamos a recibir allá en los cielos. Fíjese las cosas maravillosas que el Señor, no sé, chequee usted su vida a ver qué el Señor ha hecho maravilloso en su vida. Lo primero fue que le salvó. Le sacó del estado donde usted estaba antes, un estado de muerte. Y lo llamó por su nombre. Y le dijo, ven, yo voy a hacer de ti la persona que yo desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, pensé. Y he aquí Jesucristo. Te voy a hacer a la medida de Jesucristo. Cosa que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Estos privilegios a los cuales me refiero, hermanos, por si alguno de ustedes estaba pensando que quizá porque han recibido buenas bendiciones materiales, eso es a lo que me refiero. No, me estoy refiriendo a privilegios espirituales. Privilegios que no podríamos alcanzar fuera de Cristo. Por ejemplo, si vamos y hemos tratado ya en la carta de Efesios, y si vamos al capítulo 1, o sea, es increíble las cosas que allí cita el apóstol. Y también usted puede echar un vistazo a la primera carta de Pedro, a ese primer capítulo, usted se queda con la boca abierta. El punto aquí, hermanos, es que la persona más privilegiada o el grupo de personas más privilegiado puede terminar en el mayor desastre. Justo cuando uno piensa que es invulnerable, caemos en una situación fatal. Ahora, yo pregunto, y no sé si usted se ha preguntado, pero ¿no sería maravilloso si de repente pudiéramos llegar a una madurez espiritual de manera instantánea y ser completamente perfectos? Uno viene y solo tiene que poner nuestra confianza en Cristo, y aunque hemos sido pecadores desde el nacimiento, pecadores por naturaleza, por elección, venimos a Cristo y todo eso cambia en un abrir y cerrar de ojos. Qué bonito fuera eso, ¿eh? Qué maravilloso, ¿eh? Que usted deje de pecar y sea 100% santo. Qué bueno sería que instantáneamente maduramos a la perfección de Cristo. Les confieso que ese es un deseo que ha cruzado por mi mente muchas veces. Inclusive en mis primeros meses
de venir a Cristo. Cuando yo me daba cuenta y decía, no está supuesto a cambiar algo en mí. No se supone que ahora que estoy en Cristo, cero pecado, cero pensamiento malvado, cero deseo de maldad. Imaginémonos, hermanos, que por un momento que ya no haya más batallas, ni luchas, ni dolor, ni perder los estribos, ni pasar por la codicia, la lujuria, cualquier otro acto de egoísmo. Todo lo malo se va porque ya hemos llegado a tal madurez que nada de eso es ya un problema para nosotros. En un instante nos convertimos en un modelo de integridad, sin quejas, sin chismes, sin ejercer control sobre otros y sin hacer comparaciones. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia haría tu vida en cualquier lugar donde estés? ¿Nunca te molestaría que alguien te quite el asiento en donde tú querías sentarte? ¿O que alguien haya llegado un segundo antes que tú a la fila de espera? Para nada, si fuese así, para nada te molestaría en lo absoluto que haya personas tan egoístas que quieran acapararlo todo sin dejar absolutamente un pedacito de sobra. ¿Para qué te molestaría si ahora ya eres cristiano con total integridad? ¿No te sentirías mal cuando alguien se te adelanta y te quita el lugar de estacionamiento? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que usted va por la tienda y justo encuentra ese lugar y viene otro y se le atraviesa y se lo quita. Como si no tuviera un puesto fijo donde quiera que uno va. Qué bueno sería esto, porque uno se da cuenta que cuando ya uno es maduro y uno llega a una perfección así, lo único que a uno le interesa reclamar es el lugar que el Señor reservó para ti. Quien ha logrado transformar tu vida para que no te pongas a rechinar los dientes o gritarle 2 o 3 cosas a esa persona cuando te hace eso. Esa sería una muy efectiva herramienta de evangelización, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Dejemos de soñar y regresemos a la realidad. No existe tal cosa. Sí, ese es un sueño muy bonito. Eso es algo que todos desearíamos alcanzar inmediatamente. Que otros también fueran así, ¿te imaginas? Que usted vaya a cualquier lugar y lo traten igualmente a sí mismo. Que no encuentre usted maltrato en ninguna parte. El mundo ideal que nosotros figuramos en nuestras mentes. Pues fíjese que aún, oiga bien, aún confiando de todo corazón en Cristo, oiga bien, y caminando por fe y por la gracia de Dios, o con la gracia de Dios a nuestro lado, ¿qué pasa? Cargamos una naturaleza caída, que solo termina ¿con qué? Con la muerte. Todo el resto de nuestra vida aquí en la tierra, hasta el último respiro, es una lucha constante entre 2 naturalezas, la nueva y la vieja. Eso es lo que el mundo incrédulo no entiende de nosotros, los creyentes. Tienen en la mente este concepto erróneo de que el que sigue y anda con Dios debe ser una persona intachable. Alguien que nunca hace algo indebido. Mas sin embargo, hermanos, nos hemos dado cuenta que la realidad
que hemos estado viendo en la vida de Abraham y de otros personajes bíblicos que anduvieron con Dios, prueban lo contrario. Y eso es lo que vamos a ver aquí en Génesis 20, respecto a Abraham. Ahora, ojo con lo que estoy diciendo, porque no es que vayamos a escudar nuestra imperfección justificando nuestra inconsistencia con nuestra naturaleza pecaminosa. No vayan a pensar que yo estoy trayendo una enseñanza para usted salir de aquí y decir, cada vez que usted cometa una falta, bueno, yo soy imperfecto, tengo una naturaleza caída y por eso siempre ando haciendo las cosas malas y en realidad no puedo evitarlo. Excusas. Sí, tenemos una naturaleza caída, fallamos, pero eso no es una excusa para justificar nuestras faltas. Los hijos de Dios no podemos razonar de esa manera, ya que contamos con un poder a nuestra disposición como resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Un poder que antes no teníamos, oiga bien, no teníamos este poder al alcance para no dejar, ¿qué cosa? Que el pecado tenga dominio sobre nosotros. Usted cede o impide, una de las dos. Tenemos la capacidad en Cristo de combatirlo y de aprender a mantenernos bien alejados de las cosas malas. Tenemos este poder con nosotros. Ahora, ¿lo estamos usando? Lo usamos más que todas las cosas que usamos. Sí, es cierto que la realidad de nuestra vida como cristianos es que todavía tenemos una lucha constante con el pecado. Pero simplemente porque tenemos libertad en Cristo, eso no nos da licencia, hermanos, para hacer lo que querramos. Tenemos libertad en Cristo, pero eso no da licencia para que haga usted lo que quiera, haga yo lo que quiera. Una de las cosas con las que tenemos que bregar como cristianos es el privilegio que Dios nos da. Pero debemos hacerlo de la manera en que Pablo lo hizo, tratando de controlar, él decía, con una mente renovada, este cuerpo que tiende a conducirnos a pecar. Eso demuestra en parte, hermanos, que tanto hemos crecido nosotros, espiritualmente. Y no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Alguien escribió por ahí que la conversión de un alma, es un milagro que se da en un momento. Pero la fabricación de un santo es una tarea de toda la vida. ¿Qué le parece? Es como un bebé. Un bebé nace en unos pocos minutos, o por lo regular en unas cuantas horas de dolor y de llantos, pero después que nace, ya terminó el proceso de nacer, ya nació. Y ahora viene ¿qué cosa? El crecimiento, en donde hay mucho que aprender a medida que ese bebé va pasando de la infancia a la madurez. Y lo hemos visto, lo que tenemos hijos. Esta pequeña criaturita nace. ¡Qué alegría! ¡Qué cosa más grande! Pero los años que vienen por delante son los años que van a probarnos a nosotros. ¿Qué tanto amor tenemos por esa criaturita? Que sí, que nos va a sacar de las casillas, sí, nos va a hacer. Nos va a hacer cosas que nos van a poner mal, de verdad. Pero es un crecimiento. El niño va creciendo, nació
pero dura mucho tiempo para alcanzar un estado de madurez donde él pueda obedecer, respetar, hacer las cosas correctas. Es muy cierto que podemos aprender, y aprender muy bien en la vida, déjeme decirle, pero nunca alcanzamos un estado de perfección completa. No solo estamos plagados de pecado, no solo cometemos cosas que están mal, sino que cometemos las mismas cosas una y otra vez. Pecamos y cometemos repetidamente el mismo pecado. ¿O estoy equivocándome yo al decir esto? Mire, el profeta Jeremías escribe: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero Dios lo conoce muy bien. Y si no fuera por su gracia, no llegaríamos nunca a alcanzar una madurez cristiana que sea notable en nuestras acciones diarias. Para tener una idea de lo que vamos a ver en cuanto a Abraham en este capítulo, hermanos, hay algo que escuché hace un tiempo atrás, que quizás lo entiendan más aquellos que son fanáticos del deporte. Dice así: la clave para ser exitoso en cualquier deporte no se basa en tener la habilidad de realizar unas cuantas grandes jugadas, sino en la habilidad de hacer muy pocas malas jugadas. En otras palabras, tener consistencia en una actividad es la clave para hacerlo bien. En materia de fe, ser inconsistente resulta muy, pero muy peligroso, hermanos. Dios no desea que seamos unos endebles en la fe. Es por eso que Él usa nuestras fallas para enseñarnos y hacernos mejores, hasta lograr en nosotros una estabilidad espiritual y de cómo mantener esa estabilidad espiritual. En el capítulo 20 de Génesis tenemos que Abraham, con aproximadamente ¿cuántos años? 25 años de andar en la fe. Al echar un vistazo más en la vida de Abraham, uno espera que con tanto tiempo de conocer a Dios y estando a punto de nacer Isaac, el hijo prometido, y todos los acontecimientos que rodean este gran evento, Abraham, uno piensa que Abraham ya esté bastante fortalecido en la fe en vez de enfrentar este peligro de inconsistencia en su camino de fe. Ahora, no estamos hablando, hermanos, aquí de un novato en cuestiones de la fe. Fíjese que a los 25 años estando Abraham en la fe, nosotros no le damos ni siquiera por los tobillos. Eso pienso yo. Las experiencias que él vivió, experiencias que nosotros soñamos solamente vivir, que Dios se nos presente y hable con nosotros y tenga una amistad con nosotros más directa. Abraham ya no era el mismo que vimos cuando de Harán descendió a Egipto. Pero una cosa sí tenemos clara, y es que los triunfos y los fracasos de Abraham son un ejemplo de que nuestra vida de fe va dejando principios que debemos aplicar, oiga bien, y peligros que debemos evitar. Sin embargo, ahora vemos el peligro que Abraham debía evitar y sin embargo él no lo hizo. ¿Cuántos versículos acabamos de leer en este capítulo 20? 18. Hay 18 versículos aquí. Pero déjeme decirle, hay mucha información aquí.
Y hay muchas lecciones que podemos ver en estos 18 capítulos. Ahora, estamos hablando de la inconsistencia de Abraham. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender esta inconsistencia de Abraham en estos 18 versículos? Lo primero que podemos notar aquí, hermanos, es que ha habido un cambio de escenario en donde se produce esta inconsistencia de Abraham. Está claro que todo este tiempo hemos notado que Abraham ha estado viviendo como un nómada. Un nómada es un forastero, alguien que se mueve de un lugar a otro, no tiene un lugar fijo, no tiene una morada fija. Habitaba en tiendas, no era una casa hecha, con fundamento. Era que si aquí pasó algo, vámonos de aquí ya, nos movemos. El primer versículo de este capítulo nos recuerda que Abraham era un forastero. De allí partió Abraham, así dice, de allí partió Abraham. Es decir, él estaba ya en el encinar de Mamre, en donde se había encontrado con el Señor, como vimos en el capítulo 18. Y tuvo el privilegio él de adorar a Dios de una manera íntima. Una manera íntima. Entonces de aquí salió Abraham a la tierra del Negev. Negev significa sur. O sea, se fue al sur. Bajó. Y acampó, dice, entre Cades y Shur, y actuó como forastero en este pueblito, Gerar. Este era otro lugar, con gente diferente, y con un líder o rey que no conocía. Él no conocía a ese Abimelech. Entonces, eso hizo que Abraham tuviera ciertas incertidumbres, cierto temor a lo desconocido. O sea que para Abraham llegar a Gerar es como llegar una vez más a Egipto. Porque aquí en Gerar vuelve a tropezar con la misma piedra. Después de 25 años. Después de 25 años, estando en la fe, comete el mismo error. Ahora, a estas alturas, a los 25 años de Abraham, él ya debería haber aprendido que a cada lugar que él fuera, iba a encontrar un rey. En cada lugar que había, siempre había un gran líder ahí. Que donde quiera que él iba a enfrentar algo similar a lo que vivió en Egipto. Y que debería, hermanos, confiar en Dios, en que lo iba a proteger a él. No solo a él, también a su esposa y a toda su gente. Pero vemos que la cosa no fue así. Abraham se encontraba muy bien allí, recuerdan, en el encinar de Mamre. ¿Por qué habría de salir de allí? Y ¿por qué no esperó allí hasta que Dios cumpliera su promesa y hubiese nacido Isaac? Ahora, la Biblia no dice la razón por la cual Abraham tuvo que salir de allí. Fíjese que empieza, de allí salió. No te dice por qué salió. Son pequeños datos de información que nos da. Y solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos atar todos los cabos y tener una visión clara de las cosas. Entonces uno puede especular que es muy probable que la destrucción de Sodoma, ¿se acuerdan que Sodoma fue destruida? Y es probable que esa destrucción, que fue masiva, se quemó muchas cosas, es probable que se le estaba haciendo difícil a él mantener su ganado. O sea, se le hacía difícil sobrevivir ahí, quizá no habían buenos pastos ya. Y él sale de ahí entonces, estoy especulando, en busca de pastos más verdes. Y los encuentra aquí en Gerar. Digo, ¿no es algo normal? Si usted no le está yendo bien en un sitio, si
Si usted no puede conseguir trabajo en una ciudad, ¿qué hace? Tiene que buscarlo donde quiera que esté. Y si tiene que mudarse más lejos para allá, allá se muda. O sea, es algo normal. Nosotros podemos cambiar de domicilio, podemos cambiar de ciudad o hasta inclusive de país. Y esto trae nuevos retos a nuestro camino de fe. Ahora, la pregunta es esta. ¿Seguiré yo caminando firme en la fe ante estos nuevos retos? ¿O yo simplemente voy a andar en temor, enfrentando las cosas a mi manera, con mis propios recursos? Muy a menudo, oiga bien, un cambio en las circunstancias de nuestra vida nos puede poner en la misma prueba que un hombre tan espiritual como Abraham experimentó. Algunos cambios en nuestra vida podían ser, por ejemplo, ¿qué tal pasar de la soltería al matrimonio? Eso es un cambio bien drástico. Yo lo digo, para mí lo fue. Especialmente porque duré mucho tiempo soltero. ¿Y qué tal de no tener hijos a tenerlos? O que los hijos ya se han ido de la casa y ahora vamos rumbo a la segunda o la tercera edad. Ya sea acompañado o solo, lo cual se convierte en la cosa más difícil. Quizá hemos quedado desempleados, con problemas de salud. Quizá estamos pasando conflictos matrimoniales o conflictos con los hijos, etc. Lo cierto es que uno nunca sabe qué tan fuerte o débil somos hasta que ocurre un cambio en el escenario de nuestra vida. ¿No es así? Uno nunca sabe. Se va a dar en ese momento. Usted puede decir, no, yo no haría tal cosa en esa situación, no. Entonces, cuando usted vive la misma situación, ¿qué tal? En realidad, lo que pensó más atrás, es lo que usted va a hacer. Tenemos cambios en la vida que nos ponen retos. Y a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer firmes en la fe o vamos a andar temerosos de lo que venga? ¿Qué vamos a hacer nosotros ante los cambios de circunstancias en nuestra vida? En el caso de Abraham, él se olvidó de algo. Y es algo que también nosotros olvidamos muy fácilmente. Muy frecuentemente olvidamos que Dios siempre está al tanto de cada cosa o cambio que ocurre en nuestra vida. Y mire que lo sabe mucho antes de que ocurran. Mucho antes. Él sabe por todo lo que atravesamos en esta vida, sabe el principio y sabe el final de cada vida. Lo conoce todo. Dios conoce lo que vamos a decir antes que nuestras palabras salgan por la boca. David dice en el Salmo 139, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Lo sabe todo. Mas sin embargo, ¿por qué si sabiendo estas cosas, si conociendo en la palabra estas cosas, estoy yo haciendo el papel
de un endeble en la fe, en ese momento, en ese cambio de circunstancia. Abraham estaba rodeado de nuevas circunstancias y se olvida de la pasada experiencia. Mire bien, 25 años han pasado, se olvida de lo que pasó 25 años atrás. Y volvió a usar el mismo truco que usó estando en Egipto. El mismo plan. En vez de confiar en la amistad que tenía con Dios. Fue exactamente lo mismo que hizo aquella vez que descendió a Egipto. Lo vimos en el capítulo 12. Y aquí lo vemos ahora, en el versículo 2, que dice, ¿cuál era el plancito de él? El plan que tenía siempre. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Es mi hermana. No se da cuenta, como que fue algo natural que salió de él. Bueno, no podemos, la Biblia no nos da detalles de todo lo que estaba pasando en la casa de Abraham, pero él llega allí, está temeroso, dice, me van a matar aquí. Te ven a ti y me van a matar a mí, te van a agarrar a ti. Si damos un salto al versículo 13 en este capítulo, podemos notar el argumento más increíble, hermanos, de uno de los grandes de la fe. Abraham le dijo a Abimelech lo siguiente, oiga esto, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, hablando aquí de Sara, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¡Wow! ¿Y por qué actuaría Abraham de esa manera? ¿Por qué haría tal cosa? Porque a pesar de su deseo, hermano, de seguir adelante con Dios, él se movía constantemente del camino de la fe al dominio ¿de qué? Del miedo. Eso no es lo que pasa con nosotros también. Estamos bien un tiempo, llegan los cambios de circunstancias, no estamos bien. ¿Y qué hacía entonces esta inconsistencia de Abraham? Complicaba siempre las cosas. Usted y yo somos inconsistentes en la fe y usted va a dar cuenta de las complicaciones y las cosas que van a pasar a causa de eso. El versículo 11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Fue así como él se hace pasar como hermano de Sara y no su esposo, usando una media verdad. Es una media verdad, porque en realidad así lo es. Es su media hermana. Pero estaba casado con ella. No dice la historia completa. Y no decir la historia completa, decir la información en fragmentos y no completarla, hermano. Cuidado con esto. Porque usted no está diciendo la verdad. Usted está mintiendo igualmente. Ahora, hay algo curioso aquí, hermanos, y un poco jocoso, diría yo. ¿Cuántos años tenía Sara? Abraham iba para 100. Sara iba para 90. Para las mujeres que piensan que se quedaron, hay esperanza. Ahora, resulta un poco ridículo en estos tiempos, oiga bien, es absurdo, parece absurdo, que un rey ve a una mujer de 90 años y quiere hacerla su mujer. Tiene un montón de mujeres, concubinas y todo eso. Pero él ve a Sara, 90 años. Wow, dice, ¿cómo? 90 años, que no había mujeres más jóvenes por ahí que tú podías tomar.
Hermano, no podemos olvidar algo. Y es que en aquellos tiempos la vida era más larga. La calidad de vida era más larga. Y yo pienso, más bien, que Sara en sus 90 años bien podía pasar en el día de hoy como una mujer que está entrando ya a la cuarta década. Una casi cuarentona. Bueno, yo no sé cuántas mujeres de 40 hay aquí, pero he hecho un vistazo. A ver, usted está casado todavía, y si no está casada, no se preocupe. Hay esperanza, mire esto. Abimelech escucha y dice, ¿es mi hermana? Bueno, él es un rey pagano, no está, está interesado nada más en su propio placer. Y dice, bueno, esta es una mujer que viene de otras tierras. Entonces le echa el ojo y dice, no, venga para acá. La mandó a tomar. Cuando estaba en Egipto, 25 años atrás, pues Sara era más joven. Sara tenía 65 años ahí. Yo me imagino que cuando Faraón la vio, quedó deslumbrado de la belleza de Sara. De hecho, Sara, eso es lo que su nombre significa. Era una mujer muy bella. Lamentablemente, no podía darle hijos a Abraham. Pero Abraham no la dejó. Abraham la amaba. No pienso que tanto por la belleza. La amaba de verdad, de todo corazón. Entonces, ya pasaron todos estos años y todavía Sara seguía siendo atractiva. Porque entonces Abimelech no se iba a fijar bueno, si vemos a una abuelita de unos 90 años, y Abimelech es joven, es mucho más joven que Abraham. Abimelech lo vamos a ver más adelante. Inclusive cuando Isaac ya es grande también. Abraham murió primero que Abimelech. O sea, era un hombre joven. Mire, Sara vivió 125 años, según veremos en el capítulo 23. ¿Y Abraham cuánto vivió? 175 años. Eso es lo que dice el capítulo 25. Sin embargo, todo esto que vemos aquí, de Sara, 90 años, y Abimelech que le pone el ojo, no es nada absurdo. La Biblia lo está relatando. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Ahora bien, ¿por qué cometería Abraham ese error? Cuando él descendió a Egipto, Abraham era un creyente que estaba al inicio de su camino de fe. Era un novato, un neófito, apenas dando su primer paso. Uno no vería mal que él cometiera ese error aquel entonces, pero ya ha pasado tanto tiempo y se supone que Abraham ya haya madurado bastante, entre comillas, madurado bastante, para volver a tropezar de nuevo con la misma piedra. En verdad nos sorprende, hermanos, aún más que algo así estuviera pasando justo cuando Dios le dice, el año que viene vas a tener un hijo, vendrá de Sara. Oye, le puso fecha también, le dijo exactamente cuándo iba a ocurrir. Ahora, como nosotros no estamos en los zapatos de Abraham o en las sandalias,
nos resulta fácil decir, ¿qué? Este viejo en la fe que conoce a Dios mucho más que yo, ¿aún sigue fallando en lo mismo? Después de todo uno dice, pues después de todo yo no estoy tan mal ante Dios que digamos. Mira cómo se llena uno de orgullo. Sí, resulta fácil juzgar al viejo Abraham y decir, con todos estos años ya en la fe que tú tienes, mira, yo en tu lugar, yo no caería otra vez en ese mismo error. Pareciera como si Abraham estuviera muy lejos, oiga bien, de nuestras expectativas para ser, ¿qué es lo que dice Dios aquí de Abraham? Profeta. Si hemos pensado así, al mirar la vida de Abraham, este ejemplo, lo mejor sería preguntarnos, hermanos, ¿acaso he aprendido yo de cada error que he cometido? ¿Acaso no hemos cometido nosotros el mismo error 2 veces? ¿Y qué tal 10 veces? 20 veces, 40 veces, 100 veces. Bueno, si somos honestos, hermanos, diríamos que sí. Si somos honestos, diríamos que sí. Que hemos fallado muchas veces en lo mismo. Aunque quizás no nos recordemos cuántas veces hemos fallado, pero hemos fallado muchas veces en lo mismo. Esto nos ha pasado muchas veces, hermanos, aún a pesar, oiga bien, y esto es lo que choca a uno, además de las bendiciones que hemos recibido de Dios, hemos fallado. Aún de nuestro deseo de agradarle y caminar para siempre en sus caminos, aún así hemos fallado. No sé usted, pero yo soy una fotografía de Abraham pasando por el mismo peligro de inconsistencia. Las circunstancias en las que se encontraba Abraham, oiga bien, revelaron lo que había en el corazón de Abraham. Te digo, cuando estamos en la situación, cuando estamos en medio de un cambio de circunstancias, ahí es donde se va a reflejar lo que en realidad está en nosotros. Antes de que ocurra, podemos decir muchas cosas. Que no lo vamos a hacer. ¿Cómo va a ser? Imposible. Yo no podría fallar. Yo estoy agradando a Dios. Yo estoy siguiendo a Dios. Yo estoy andando tan bien que sería imposible que yo fallara. De repente, ¿qué pasa? Se nos olvida lo que dice la Biblia. Se nos olvida de que siempre debemos depender totalmente de Dios en cualquier circunstancia, que debemos depender de esa soberanía que Él tiene. Mire, nuestra percepción cambia fácilmente y esto saca finalmente lo que hay en nuestro corazón. Eso fue lo que pasó con Abraham. Simplemente mostrar lo que en realidad él era a la hora de la verdad. Y él no está solo en esto. Bienvenido al club. Pero le voy a dar otro ejemplo de Abraham, algo parecido a Abraham, para que vea que los grandes héroes de la Biblia, los grandes en la fe, los que anduvieron con Cristo cuando Él estaba aquí, aún fallaron. En el Nuevo Testamento voy a dar solamente un ejemplo, porque podríamos dar muchos ejemplos de muchos personajes bíblicos. Pero hay uno que me llama mucho la atención y es más fácil para identificarnos con este personaje.
en Marcos capítulo 14. El relato que también se encuentra en los demás evangelios. Dice ahí en Marcos 14, 27, es en donde Jesús le habla a sus discípulos. Él dijo esto. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dios ya sabía de antemano que esto iba a suceder. Se lo estaba diciendo a ellos. Hey, esto va a suceder. Claro que en ese momento ellos no estaban entendiendo el asunto. Pero dice que después que haya resucitado, eso todavía lo deja a ellos perplejos. No están pensando en que su maestro va a padecer muerte. Y tantas veces que se lo dijo. Se lo repitió, que iba a padecer. Ahora, he aquí nuestro personaje. ¿Quién fue el primero que habló ahí en esa escena? Nuestro queridísimo Pedro. Pedro. En el versículo 29, ¿qué fue lo que dijo? Aunque todos se escandalicen, yo no. Era un bravucón él. Yo no. Mira que yo tengo estos pantalones bien puestos. Digo, mejor dicho, el cinturón, el manto que tenía. Es decir, lo que Pedro estaba diciendo aquí es: espérate, Jesús, yo no soy un inconsistente, yo no soy un blandengue espiritual. Yo no flaqueo en estas cosas. ¿Tú no me has visto el porte que yo tengo? Pescador que soy. En el versículo 30, le dijo Jesús: de cierto, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Ahora, con esto que le ha dicho Jesús a Pedro, uno pensaría como que, es suficiente para que ya Pedro se dé cuenta y dejara esa arrogancia por un lado, dejara de ser arrogante. Le estaba profetizando lo que iba a pasar. No, pero él dice: no, aunque todos se escandalicen, yo no voy a hacer eso. Él decía con mayor insistencia en el versículo 31, si me fuera, oiga al extremo que llegó, si me fuera necesario, morir contigo, no te negaré. Sin embargo, vemos que Pedro no era el único que pensaba así, porque el versículo termina diciendo: también todos decían lo mismo. Claro, uno ve a alguien que está dándosela de bravo, de fuerte, entonces uno dice: no, pero sigamos este tiene razón lo que está diciendo, vamos a pensar lo mismo todito igual, ¿verdad que sí? Y uno se deja arrastrar por los demás. ¿No es así lo que pasa algunas veces? Que siempre vamos por el que más tiene la razón. Dice: sí, a pensar, es cierto, sí. ¿Y por qué yo tengo que escandalizarme? Si bajamos al versículo 66, las circunstancias en las que Pedro se encuentra ahora no eran las mismas cuando él afirmó: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ya las circunstancias han cambiado. Allí no está Jesucristo con él. A Jesucristo ya lo habían agarrado, lo tenían preso. Heriré al pastor y las ovejas van a salir dispersadas. ¿Qué pasó, Pedro? Por tu mente no te dio eso de pensar, dice: wow, sí, esto me lo dijo Jesús, ¿qué iba a pasar? Pero estaba en un cambio de circunstancias aquí. No era lo mismo allí, en el huerto, diciendo así de fuerte: aunque todos se escandalicen, yo no.
Nosotros ya conocemos la historia de esto. ¿Qué pasó? Una de las criadas del sumo sacerdote le dijo a Pedro, tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó diciendo, no, yo no lo conozco, ni sé lo que dices. Negó una vez. Luego la criada, viéndolo otra vez por ahí, comenzó a decir a los que estaban por allí, se le complicó más las cosas porque ya estaba voceando bien alto y ya se estaban enterando otros de esto. Y este es de ellos, le dijo, este es de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó otra vez. Se estaba complicando más la cosa. Negó, no, esto me van a agarrar aquí. Ya son demasiados. Por lo menos yo podía manipular la mente de esta sirviente, pero ya hay hombres que se están enterando de esto. ¿Y qué hicieron los hombres que estaban ahí? Dijeron, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Se dieron cuenta, eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿No hubiese sido mejor que te hubieras quedado callado, Pedro? Y hubieses aceptado. Pero te pusiste a hablar demasiado. Te delataste tú mismo. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir. Oiga, fue todo empeorando. Porque empezó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Y qué pasó? Pedro, ¿qué pasó? ¿Ahora no conoces al que estaba tan cerca de ti en el monte de los olivos y al cual le había dicho, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré? Y el versículo 72 termina muy triste. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro, ahora sí, entró en razón de una vez. Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Qué bueno que lloró, porque eso muestra mucho de su arrepentimiento. El punto que quiero que vean aquí, hermanos, es que es más fácil confiar en el Señor cuando las cosas van bien. Pero en el momento de la decepción, en el momento de la soledad, cuando la incertidumbre nos arropa, cuando las circunstancias cambian, la inconsistencia de nuestro corazón sale a relucir. ¿No le parece familiar este cuadro? Digo, piense en alguna situación en su vida en la que usted estuvo en la misma situación ahí. Que en vez de confiar en Dios, en vez de doblar sus rodillas para venir a Él, lo que hizo fue que actuó. El impulso de Pedro, actuar. No, yo no te negaré, yo moriría por ti. Fíjense que ahora mismo estamos todos muy bien aquí, tranquilitos, escuchando estas palabras. Y de cierta forma nos animan a decir lo mismo que Pedro. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero ¿qué tal cuando salimos de aquí, atravesamos esas 2 puertas y regresamos a nuestras actividades cotidianas de la vida, en donde nuestra fe debe ser mostrada? Fíjense bien que uno no tiene que decir lo mismo que Pedro para negar a nuestro Señor, sino que cada vez que no hacemos o que hacemos lo incorrecto, cada vez que nosotros hacemos lo malo, estamos negando al Señor. Porque las palabras que Él nos dice, las estamos echando por el suelo. O las encubrimos poniendo nuestro razonamiento en primer lugar. Pero déjame pensar. No, déjame, porque no puedo buscar la palabra, me dice. No me acuerdo lo que el Señor me dijo anteriormente.
¿Qué tal lo que usted se acuerda ahora en este mensaje? Cuando esté en una situación por allá. Entonces, ¿va a usar su razonamiento humano o simplemente va a depender de Dios? Sí. Le digo, ahora mismo en este lugar podemos pensar que sí, que lo vamos a hacer, que vamos a depender de Dios. Pero en el momento de la verdad, ahí es donde se prueba en realidad qué tan fuerte es tu fe. Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste tal cosa? Mire, en el capítulo 18, Abraham estaba con el Señor. Y los recibió a esto le dio una bienvenida. 2 varones y el Señor. Les preparó comida y un banquete. Y en esa intimidad que tuvo con el Señor, intercedió por su sobrino Lot. Todo estaba muy bien en ese momento. ¿Pero quién no? Eso parecía como una luna de miel. ¿Pero qué pasa? Se acabó la luna de miel y hay que seguir viviendo, ¿verdad que sí? Cuando nos fuimos de luna de miel con nuestras esposas, 1 o 2 semanas, eso fue fantástico ahí. Le servían cosas a uno, no tenía que hacer nada. Todo estaba muy, muy bonito. Todo muy bonito. En la playa o donde quiera que usted haya estado. Chévere, salíamos por ahí, hacíamos visitas para acá y todo eso. Pero regresamos al hogar y ahí es que se vive la realidad de la vida. Uno quisiera que siempre fuera así, luna de miel todo el tiempo. Sin tener que volver al trabajo, sin tener que cocinar, sin tener que lavar los platos, sino todo ahí bien relajadito y cómodo. El Señor ya te dijo una vez más, Abraham, oye, a Sara, que Sara te daría un hijo. Y hasta le puso fecha. Pero ahora tú no esperas ahí quietecito y decides salir a la tierra del Negev, entre Cades y Shur, y vienes a habitar aquí a Gerar. Te encuentras en un lugar nuevo, con gente nueva y un rey que no conoces, para venir a decir, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Tengo miedo a esta gente y seguramente me harán daño cuando sepan que soy un forastero. Qué buena idea, pensaría Abraham. Usaré el mismo truco que usé en Egipto. Mira que me fue bien allá. Salí de allí, llegué allá pobre y salí de allí rico. Uno pensaría, ¿verdad que sí? Déjame ver si me sale lo mismo otra vez aquí. ¡Qué egoísta! Pensó en él. ¿Cómo arriesga a su mujer, su esposa? ¿Se dan cuenta del personaje que estamos hablando? Otra vez en el versículo 13 que Abraham le dice a Abimelech. Wow, pero ¿dónde sacó él esto? Qué astuto. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. En todos los lugares que lleguemos digas de mí, mi hermano es. A Abraham le interesaba, me han dicho, a Abimelech le interesaba todo este montaje que Abraham le estaba haciendo a él ahí.
Poco sabía Abraham, oiga bien, poco sabía Abraham lo que su inconsistencia iba a ocasionar a personas que fueron engañados inocentemente por una mentira. Poco sabía él eso. Él no había tomado en cuenta las consecuencias de su error. Primero, resultó ser un hombre lleno de mucho egoísmo. Uno se pregunta, yo no sé aquí los hombres casados, ¿cómo voy yo a poner en peligro la vida de mi esposa para salvar yo mi pellejo? ¿Y qué tipo de hombre es este? Diría uno, ¿verdad que sí? Este es el gran hombre de fe, Abraham. Si usted pensó que usted no está tan mal como él, pues piénselo otra vez. Porque en cada circunstancia que atravesemos, ahí es que se va a dar cuenta en realidad quiénes somos nosotros. Y si no llora como Pedro, yo lo veo a usted muy mal. Porque lo que causa un error en nuestra vida, al darnos cuenta, nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque fallamos, le fallamos a Dios. Es que el mismo Espíritu de Dios nos convence de ese error que cometimos. Y usted no se va a quedar de brazos cruzados nada más y decir, bueno, está bien, fallé. Mi naturaleza pecaminosa otra vez, ya, bueno, ya. No, debemos estar compungidos. Debemos estar como de luto, llorando por ese pecado. ¿Por qué te fallé, mi Dios? ¿Por qué no me acordé de lo que tú me decías en tu palabra, de que estarías conmigo hasta el fin? ¿Por qué no me acordé que tú eres mi suplidor? Tú me has dado todo. Me llamaste estando muerto. Y que por tu gracia vivo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que ha sido suficiente para nosotros pensar y poder digerir este alimento fuerte que hemos visto aquí en nuestro personaje. Que quizás pensábamos que después de 25 años era un hombre que iba a estar muy bien. O sea, yo no sé, aquí pueden haber personas convertidas 10, 20, 30, 40, 50 años, no sé. Y yo le aseguro, hermanos, que el que tiene más años aún sigue fallando. Aún sigue tropezando, inclusive, y aún sigue cometiendo el mismo error que cometió 20, 40 años atrás. Entonces esto nos llama, hermanos, a poner atención a estas cosas y pensar que ante el cambio de circunstancias, cuando seamos tentados a usar nuestro razonamiento, pensemos en lo que estamos escuchando viernes, domingo, martes. Y cada vez que usted tenga su devocional, cada vez que usted lea la palabra, porque para eso es que lo hacemos, porque la vamos a necesitar. Si no se nutre de ella, entonces pues, cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de pasar por la circunstancia, si no se acuerda de eso, y que piensa primero eso antes de lanzarse, porque mire, la boca de nosotros es bien rápida. Somos bien rápidos en responder. Cambian las cosas. Es como cuando
los reflejos de uno, ¿verdad que sí? Si usted mete la mano en la llama, usted la retira de una vez. No la va a dejar ahí que se queme, ¿verdad que sí? Entonces somos así de rápido en responder. Perdemos el trabajo de repente. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero no ha pensado, gracias Señor, no sé lo que tú tienes conmigo en todo esto. Pero lo que sea que esté pasando, yo voy a esperar en ti. Me levanto yo a la medianoche con un dolor fuerte. Y me siento aquí como una hinchazón. Y lo primero que se me ocurre es pensar, ay, yo creo que tengo un cáncer aquí. Ya, mañana tengo que ir al médico, seguramente me va a decir que tengo que operarme y quizás esa operación sea tan complicada que yo pierda la vida. A lo mejor puede ser un gas que tienes ahí atrapado, que te está causando ese dolor. Pero se fijan las cosas que uno piensa de repente cuando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A la hora de la verdad, sale nuestra preocupación, sale nuestra angustia, sale nuestra desesperación. Hermano, ¿no sabemos nosotros ya que tenemos al Todopoderoso con nosotros? El que suple todas nuestras necesidades. ¿Por qué no podemos decir estas cosas en el momento que nos pasen eso? Es algo para nosotros poner en práctica. Y eso es lo que, en tan solo estos pocos versículos aquí, porque aún nos queda todavía de detallar muchas cosas, pero solamente de entrada vemos aquí esta enseñanza para cuando llegue ese momento, hermanos. Mire, piense. Yo sé que quizá podemos tener un cónyuge que en vez de apoyarnos, lo que hacen mayormente es quizá desesperarnos más de la cuenta. Imagínense un hombre que pide su trabajo. No, tú tienes que hacer un trabajo ahora mismo. Este hogar no se mantiene así. Le digo, pero ¿qué pasó? ¿Así recibes a tu esposa o a tu esposo cuando le pasa una circunstancia, cuando pasa por una circunstancia semejante? ¿Por qué no dicen mejor, vamos a orar, mi amor? Vamos a esperar en el Señor y ver lo que Él tiene para nosotros. Entonces, es algo que nos invita a nosotros a pensar en esto, hermanos. Que no estamos solos. Que dependemos totalmente de Dios. Digámoslo ahora y digámoslo cuando nos pase cualquier cosa. Entonces, la próxima vez vamos a ver algo muy interesante, y es que vimos que el cambio de circunstancia provoca todo esto en Abraham, pero no se da cuenta de que lo que él hace no era un asunto de él solamente. Porque uno piensa que uno tiene un problema, tú ves, y dice, no, pero es cosa mía, yo tengo que resolver esto con Dios. Pero no se da cuenta de lo que está dejando a su alrededor con las acciones malas que hace. Entonces, vamos a ver, en la próxima vez, lo que esto ocasionó en esta familia de Abimelech. O sea, cómo esa inconsistencia de Abraham provoca un desastre. Oiga bien, en una familia que tenía un rey, que si lo comparamos con Abraham, podemos decir claramente que Abimelech era un santo delante de Abraham. Y lo vamos a ver claramente. Usted lo va a ver. Porque hasta en el mismo sueño le dice Abimelech a Dios, él me dijo que era su hermana, y con integridad de mi corazón, oye bien, yo he hecho eso. Wow, usted no espera eso de un rey pagano así, de una persona así como esa. Así que, si usted piensa que no hay personas
íntegras. O sea, personas que no son creyentes. Hay personas que no son creyentes que tienen inclusive mayor integridad que nosotros. Para vergüenza, lo digo. Pero quiera Dios que al continuar con este capítulo 20, tengamos una idea más enfocada a no vivir siendo inconsistente en la fe, sino consistente. Sí, inconsistencia es, cuando algo tiene inconsistencia es débil, es frágil. Es como una gelatina, todo temblando así. Usted la pone a temblar y además tiembla así. Pero cuando usted está fuerte, por ejemplo, ya sea de esas avenas que quedaron muy espesas, y cuando se enfrían, usted le hace así, no la puede mover, la voltea y la saca entera y sale en un bloque completo. Qué bueno, ¿eh? En el momento de la cambio de circunstancias, tener esa fortaleza. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a terminar una oración. Mi Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos hablado, por habernos informado, Señor, de esto, que a veces ponemos por alto, pasamos por alto, no dependiendo, Señor, de tu gracia. Oh Padre, esto nos anima a dejar la inconsistencia en nuestro camino de fe a un lado, de tratar de evitar, Señor, cometer errores. Oh Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos fortalezca y que siempre, Señor, nos convenza de las cosas que estamos haciendo mal. Que nos guíe en cada momento, Padre, para seguir brillando para ti en este mundo. Para que nuestro testimonio sea visto allá afuera y que no sea para alabar, para recibir alabanza, sino para glorificarte a ti, Señor, a través de nuestras obras. Y eso es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Oh Padre, dependemos de ti. Fortalécenos diariamente, Señor. Y que nuestro deseo por ti, por agradarte, sea cada vez mayor, Padre. Te pedimos esto con este gran deseo en nuestros corazones, de ser transformados de gloria en gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.